En restauración bioenergética tenemos varios protocolos. Es una técnica que podemos siempre encontrar la causa del problema que estamos o queremos tratar. Y lo vamos a hacer utilizando el test de kinesiología, que es lo que tenéis ahí marcado, con el reflejo del AR. Uno de los protocolos primeros que usamos es los meridianos curiosos o los meridianos reguladores. Por ejemplo, aquí tenemos una patología muy importante, que es la fibromialgia, de la cual creo que nosotros hemos trabajado mucho y hemos aportado bastantes cosas a este tipo de pacientes. Es el tema principal del curso de verano de este año, el que realizamos en Segovia. Y aquí, por ejemplo, se puede ver cómo lo que nosotros queremos es entender qué es lo que le pasa al paciente. Y lo que no se puede es coger tratamientos estandarizados diciendo que la fibromialgia pertenece a un problema de parasitosis o diciendo que la fibromialgia pertenece a un problema de metales pesados. Hay muchas causas para la fibromialgia. Quizá la que más ahora mismo está cogiendo más valor es la causa alimentaria, y es la intolerancia al gluten del tipo no celíaca. El problema de estos pacientes es que no tienen las pruebas, cuando se les hacen las pruebas, dan negativas, y por eso siempre está la duda de cuál será la causa. Y de ahí el que se diga que es un origen, una celiaquía, una intolerancia al gluten, pero no celíaca, es decir, no da en las pruebas de diagnóstico. Podemos coger otro tema como el que vamos a estar hablando hoy, que sería la obesidad, y también vamos a ver la obesidad desde distintos puntos de vista y desgranando, y no diciendo que todas las obesidades son iguales, sino que vamos a tener una obesidad endocrina, vamos a tener una obesidad inflamatoria, o vamos a tener siempre una base ansiosa o bulímica. Pero lo más importante es llegar a hacer unos buenos tratamientos dentro de la medicina tradicional china, y para eso lo que nosotros hemos ideado es un sistema que regule de una manera muy sencilla a los órganos más importantes. Aquí tenéis el hígado, corazón, maestro de corazón, el bazo, páncreas, pulmón y riñón. Sabemos que en medicina china cada uno de estos órganos es responsable de unas áreas. Si nosotros tenemos unos problemas a nivel muscular, tenemos que estar pensando en hígado. Si tenemos problemas a nivel de fascias, de tejido aponeurosis, de tejido conjuntivo, tendríamos que estar pensando en el bazo páncreas. Por ejemplo, también el bazo páncreas para el tejido celular subcutáneo, para la grasa. Si en cambio tenemos una patología dérmica, una patología de piel, tendríamos que pensar en pulmón, y si tenemos una patología ósea, tendríamos que pensar en riñón. Teniendo en cuenta estas directrices, que son las clásicas de la medicina tradicional china, lo vamos a poder resumir de la siguiente manera. Si yo consigo equilibrar la parte yin y la parte yang de un órgano o de una víscera, yo voy a resolver el problema desde el origen, desde su fondo. Si nosotros pensamos que hay una patología muscular, por ejemplo la tendinitis que hemos estado mencionando antes, pensaríamos en el hígado, y entonces tendríamos que utilizar el punto su del dorso del hígado, que sería el 18 de vejiga, y tendríamos que poner por delante el punto mu, que sería el 14 de hígado. Y estableceríamos una relación entre la parte anterior y la parte posterior, entre la raíz yin y la raíz yang de ese órgano, que haría que se equilibrara. Es decir, el hígado tiene, como cualquier órgano, una parte yin y una parte yang. Es verdad que el hígado en sí mismo es yin, pero es yin porque tiene esa naturaleza más marcada. Pero todo en medicina china se compone del yin y del yang. Y nosotros tenemos que llegar a equilibrar esa dualidad. Si el hígado, por ejemplo, estuviera
con un estado de estancamiento, haría falta activarlo por la parte anterior, porque haciendo un resumen en una versión corta, los puntos mu representarían la parte yin, la raíz yin, que es, digamos, la parte más física del órgano. Si yo tengo un problema a nivel orgánico, lo interesante, lo principal seguramente podría ser activar la parte yin, es decir, el punto mu. ¿Para qué valdría entonces la parte yang, el punto su del dorso? El punto su del dorso es el que va a enviar la energía propia del hígado a los tejidos o a las zonas de influencia. En este caso sería a los músculos, a los ligamentos y a los tendones. Si yo tengo una patología en un órgano de estancamiento, para seguir con el ejemplo del hígado, tendríamos que poner una frecuencia activadora. Sería la energía yang. Si yo, por el contrario, lo que tengo es un exceso de actividad de ese órgano, lo que tendría que ponerle es inhibidora, tendría que ponerle frecuencia yin. Lo que nosotros hemos ideado es que hasta ahora lo hemos estado haciendo por separado, hasta ahora hemos tenido la frecuencia yin en un microcuarzo y la frecuencia yang en otro microcuarzo. Lo que hemos hecho ahora es unir en esta disposición, que es en corona, están los 6 microcuarzos y lo importante es que no se tocan, están separados unos de otros, y ahí vamos a poder tener las frecuencias. Ahí veis los 3 que están sombreados en negro, que marcarían la frecuencia yang, y los 3 que están sombreados en rojo, que marcarían la frecuencia yang. Si yo esto lo aplico al punto mu de hígado, a ese 14 de hígado, lo que va a hacer es que la frecuencia que estabiliza a ese hígado será la que llegue, porque la otra frecuencia el punto no la va a entender, no la va a utilizar, esa parte la tiene bien. Tenemos que entender esto como que hay dos entradas, la yin y la yang. Si la entrada yin está equilibrada, no hace falta tocarla, entonces recibirá la energía de la yang. No olvidemos que en esta idea de que se autorregula es en lo que se basa básicamente toda la acupuntura, porque cuando un acupuntor está utilizando no este sistema nuestro de microcuarzos, sino está utilizando agujas, lo que está haciendo en muchos casos es una puntura indiferente. O sea, tendríamos, si nos vamos a hacerlo de una manera muy exquisita y muy real, habría que utilizar 2 metales. Habría que utilizar el oro para el yang y la plata para el yin. Y eso no se hace, lo que se hace son agujas un poco indiferentes del mismo metal, y es una puntura indiferente la que se está haciendo. Y con el adhesivo nuestro, lo que pretendemos es que no se haga una puntura indiferente, sino que cada punto coja la frecuencia que él necesita. Entonces, volviendo al esquema, aquí tendríamos los puntos su del dorso, que es todos en el meridiano de vejiga, a 1,5 cun de la línea media, que esto luego lo podemos repasar y lo podemos hacer en más profundidad, y aquí tendríamos los puntos mu. Lo que nosotros tenemos que sabernos cuál es el punto mu de cada órgano, tenemos que sabernos cuál es el punto su del dorso de cada órgano, y utilizar, si por ejemplo tenemos un problema de piel, pondríamos el 1 de pulmón, y por detrás pondríamos el 13 de vejiga. Y así lo que estamos haciendo es equilibrar al pulmón en sus 2 raíces, en la raíz yin y en la raíz yang. Y el pulmón como órgano se equilibrará, tomará de aquí la frecuencia que él necesite, dejando la otra. Un pulmón con patología del tipo respiratorio, por ejemplo, más propia de pulmón,
seguramente que lo que necesitará será el punto 1 de pulmón como MU, como punto de alarma, para patología propia del órgano. Mientras que una patología dérmica, una patología de piel, seguramente necesitará más el punto de la espalda, el su del dorso, que es el representante de la raíz yang y es el representante de la proyección a lo largo del cuerpo del tejido de influencia. Esto que hemos visto antes aquí. El hígado se va a encargar de la vista, de los ojos, tendones, músculos y de las uñas. El corazón, maestro corazón, de las arterias, de las venas, tejido, o sea, el sistema linfático. El bazo páncreas del tejido celular subcutáneo, la grasa, del tejido conjuntivo, tejido de sostén, fascias, aponeurosis. El pulmón, por supuesto, tanto del órgano pulmón como del intestino grueso, pero también de la piel. Y el riñón, del sentido del oído, de los huesos, de gónadas, del sistema nervioso. Entonces, siempre lo que tendríamos que hacer es cualquiera de estas patologías irlas encajando. Es cierto que a lo largo de los muchos más ya de 30 años que llevo trabajando en acupuntura, yo lo que sigo defendiendo y lo que sigo haciendo es que es imprescindible un diagnóstico y un diagnóstico certero, y que ese diagnóstico certero para mí hoy en día tiene que hacerse con kinesiología. Los chinos, si nos vamos a beber en sus fuentes originarias, lo hacían con la pulsología. Entonces vamos a quedarnos en que para hacer un buen diagnóstico o utilizamos pulsología o utilizamos kinesiología. Lo que no es de entender es que no se use ninguna de las dos, y que entonces lo que se haga es, simplemente por la sintomatología que tiene el paciente, intentar adivinar qué es lo que le pasa. Porque como complicación de esto es que estos órganos están metidos, inmersos en un sistema que es un paradigma para la medicina tradicional china, que es la pentacoordinación o los 5 movimientos, los 5 elementos, en donde están relacionados, interrelacionados unos con otros. Y por ejemplo, el pulmón puede estar dándonos una patología de piel, pero es porque el antecesor de él, que es el bazo páncreas, no le está nutriendo y no le está alimentando como corresponde. Con lo cual, la energía de pulmón se ve mermada, no está atendiendo sus obligaciones, dicho así entre comillas, hacia la piel, pero no es culpa de él. La culpa es del bazo páncreas. Y si nosotros ponemos solamente nuestro énfasis en trabajar al pulmón, seguramente que el problema no se resuelva, porque el problema puede ser en el bazo páncreas, que es su antecesor. En terminología de medicina tradicional china clásica se le dice a esto la ley madre-hijo. La madre de pulmón es el bazo, y en este caso de un problema de piel yo tengo que saber si es la madre la que no le está alimentando bien. Otra hipótesis de trabajo puede ser el riñón el que le esté demandando demasiada energía a pulmón, con lo cual pulmón no tiene energía para atender la piel. Pero si yo trabajo solo con el pulmón no arreglo el problema. Tengo que descubrir quién es el que le está perjudicando al pulmón. Y esto es un poco lo que más cuesta. O sea, resumiendo un poco esto, nosotros vamos a poder hacer un tratamiento sencillo utilizando este adhesivo. Por supuesto, siempre hay que utilizarlo a la vez. No podemos utilizar solo el de adelante. Tenemos que utilizar el de adelante y el de atrás. Tenemos que utilizar el mu y el su, para que de esta manera se establezca el equilibrio. O sea, que fluyan las dos energías del mu al su y se restablezca el buen estado del órgano. Ahora, lo bueno sería que antes le hiciéramos un testeo y supiéramos qué órgano es el que está mal. Que supiéramos ese problema de pulmón, si es de pulmón o es del bazo o es del riñón, que son sus contiguos, o si ese problema de la tendinitis, que siempre se la vamos a asociar al hígado, pero a lo mejor el hígado en este caso se está viendo perjudicado por su antecesor, que en este caso sería el riñón. Si el riñón no alimenta bien al hígado, lógicamente el hígado no va a poder hacer sus funciones. Y tendríamos que averiguar perfectamente quién es
el responsable de la patología. Pero en términos generales es una manera de hacer el tratamiento de restauración energética más sencillo. No es necesario testear si quiere el yin o el yang, puesto que los lleva el mismo adhesivo, los lleva los dos juntos. Y luego otra cosa muy importante, esto va a funcionar porque la microcorriente de la piel excita a los cuarzos y los cuarzos van a reproducir la energía con la que se les ha programado. Y además la van a reproducir, además de mu a su, en este sentido antero-posterior, pero también va a establecer una relación en círculo de ellos, que eso va a potenciar todavía más la activación del punto. El que estén puestos en corona no es porque sea caprichoso o aleatorio, sino porque hemos visto que es la mejor manera de activar el punto. Es de un tamaño suficiente para centrar la influencia, tiene 3 por 3 centímetros y abarca muy bien el punto, y la frecuencia que tienen entre los cristales, entre los cuarzos, van a hacer que se produzca una circulación que activa el punto de dos maneras: localmente como punto, y además a través de la conexión con el punto posterior restablece el equilibrio. O sea que tiene digamos una doble función.